Muy buenos días. Estamos en el estudio del Evangelio según San Juan, capítulo 20. Hoy nos toca. Ayer nos explicaron del 19, del versículo 23 hasta el final. Cuando Jesús había sido levantado en la cruz, repartieron sus vestidos en 4 y echaron suertes sobre su túnica. Dice la Escritura que estaban ahí 4 personajes que se llamaban la madre de Jesús, su hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. También aparece por ahí Juan, ¿verdad? Jesús ve a María y le dice: mujer, aquí tu hijo, refiriéndose a Juan, y a él le dice: aquí tu madre. Luego nos explicaron que en el versículo 28 dijo, consumado es, tengo sed. Perdón, en el 30 dice, consumado es, y entregó su espíritu. Después, como era la fiesta de la Pascua, los judíos querían irse a celebrarla y pidieron que se les quebrara las piernas a los que había 2 personas que estaban al lado de Jesús, y Jesús eran 3. Les quebraron las piernas, pero cuando llegaron a Jesús, él ya había entregado su espíritu. Entonces llegó un hombre con una lanza en un costado, se le enterró y salió de ahí sangre y agua. Cuando todo esto hubo acabado, José de Arimatea, que era el discípulo secreto de Jesús, pidió el cuerpo a Pilatos. También Nicodemo estuvo ahí presente, lo llenó de mirra y de aloes y lo fueron a entregar a un sepulcro que estaba en un huerto que pertenecía a la familia de José de Arimatea. ¿Hasta ahí quedamos? Capítulo 20. Juanita, por favor. El primer día de la semana mayor. Yo. Ustedes. No estamos. Especifica. No, Juanita no se vale que nos diga. Entonces Juanita primera y Juanita segunda. Sí. Que no me ve, ¿verdad? A ver. Hacemos una oración. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias por este momento, por este día, por esta hora, Señor. Bendícenos, Señor, en esta hora a todos. Bendice a los que están aquí, Señor. Bendice a los que vienen, Padre. Y también bendice a aquellos que no van a poder venir, Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que nos dé sabiduría, Padre, sabiduría del alto, sabiduría tuya, Señor, para poder explicar y entender, Señor, tu palabra. Gracias te damos, Padre, por este día y por esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Entonces, a mí me tocó la resurrección de Cristo, cuando Jesús se le aparece a Magdalena y Jesús ya le aparece a los discípulos, la incredulidad de Tomás y el propósito del libro. Estos son los temas que me tocó compartir, el capítulo 20. Vamos a leerlo de 2 en 2 por si llegue más gente.
Empiezo yo y luego le sigue el pastor. Dice, la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en su lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los dos discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando en que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Jesús se parece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Sigo yo? Sí, pastor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. ¿Sigo yo? Sí. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los refirieseis, son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Amén. Gracias. Bueno, vamos a ver la resurrección de Cristo. Dice que en el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Aquí vemos que aquí en este libro, en el libro de Juan, nada más está mencionando a María Magdalena. Pero en los otros evangelios, porque está en los 4 evangelios la resurrección, menciona que iba acompañada de otras personas, o sea, de María la madre, de María su hermana, de Salomé, de varias mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús tenía varias mujeres que le ayudaban, que le servían. Esto lo vamos a ver, y esas mujeres lo acompañaban a donde quiera que iba a las ciudades, a las aldeas, a los pueblos. ¿A qué iba Jesús? Pues iba a predicar el evangelio del reino de Dios. Esto lo vemos en Lucas 8, del 1 al 3. Lucas 8, del 1 al 3. Vemos, dice, mujeres que le servían a Jesús, así tiene el título. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea, aquí vemos que Jesús no nada más lo acompañaban a veces sus 12 discípulos, sino algunas mujeres, pero que también algunas mujeres lo ayudaban económicamente. Ese es a ver si tengo algún otro versículo. Aquí vemos, ahora vamos al número. Aquí vemos que encontraron que vio que estaba quitada la piedra, ¿sí? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se fueron al sepulcro. Corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó al sepulcro primero. Aquí vemos que María Magdalena lo primero que hizo fue buscar a Pedro. ¿Por qué? Porque María Magdalena pensaba que Jesús se habían llevado su cuerpo y no sabía a dónde estaba. Y entonces lo primero que hizo fue avisarle a Pedro y a su discípulo amado, que era Juan el que escribió este libro. Ese era el discípulo amado de Jesús. Entonces aquí estamos viendo que Pedro se fue corriendo, pero llegó primero Juan. Yo creo que Juan era más joven que Pedro y además pues corría más fuerte o estaba más delgadito, pero el chiste es que Juan le ganó a Pedro, pero le ganó nada más al correr. Entonces vamos a Lucas 13:23. No, a Juan 13:23, que a ver qué nos dice. Juan. ¿Lo lee, por favor? 13:23. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús.
Ahí nos confirma que tenía este discípulo que él amaba, que era que ya sabemos que es Juan. Ahora vamos a leer hasta el 4, dice, pero el otro discípulo, o sea, pero dice, ay Dios mío, ¿dónde estoy? Dice, corrieron los dos juntos, pero el discípulo que corrió más aprisa y llegó primero fue Juan. Dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea, aquí vemos que llegó Juan primero, sí, pero se detuvo. Vio el sepulcro vacío y nada más vio los lienzos ahí, pero se detuvo. No tuvo la iniciativa de entrar. Dice, y luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Aquí vemos que Pedro era un hombre valiente, él era un hombre decidido, él tenía el carácter de líder. Él llegó y no vio si Juan entró o no entró, él entró y vio y vio nomás los lienzos y dice el sudario es el que se pone en la cabeza. Entonces aquí vemos que Pedro es un hombre arrojado, un hombre que no necesitaba que entrara antes nadie, sino que él si entraba alguien o no entrara, él entró solo y vio que vio efectivamente que la sepultura estaba vacía, que el cuerpo de Jesús ya no estaba. Y luego dice el 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto con los lienzos, enrollado en un lugar aparte. O sea, aquí habla de que el sudario estaba aparte y los lienzos estaban aparte. Luego dice, a ver, vamos a ver el 7, si no tengo alguna cita. Sí, en el 7 vamos a Juan 11:44. El que había muerto salió atado de las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Bueno, aquí vemos que los judíos, esa era su costumbre, era como enterraban a sus muertos. Los vendaban, yo creo, y les ponían sudario y les llevaban especies aromáticas para el cuerpo del muerto. Con Lázaro ahí vemos que como era una costumbre para sepultar a sus muertos. Por eso me llevó a esa cita. El 8 dice, y el 8 luego dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Entonces, vamos a ver que también todos los discípulos estaban incrédulos, ¿no? ¿Incrédulos de qué? De la resurrección. Esto lo vemos en Marcos 16, del 9 al 11. Marcos 16. Marcos 16, del 9 al 11 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, y estaban tristes y llorando. Ellos oyeron que vivía y que había sido visto por ella, y no lo creyeron. O sea, también ellos estaban indecisos, más bien no estaban incrédulos a la resurrección de Cristo, a pesar de que ya Cristo les había dicho que iba a resucitar. Ahora vamos al 9. Ese está interesante, dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos.
Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Sí habían leído, pero no habían entendido. Muchas veces así nos pasa a nosotros, leemos y no entendemos, y por no entender, a veces somos incrédulos. Ajá. Entonces vamos a Isaías 26, del 19 al 21. Isaías. ¿Mande? Isaías 26, del 19 al 21. Dice, se los voy a leer, dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Andad, pueblo mío, entra en los aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada por ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces, vemos que esta es la cita que sí habían leído, pero que no habían entendido. No habían entendido, ¿por qué? Porque pues muchas veces nosotros leemos, pero no entendemos, igual que ellos. Entonces ellos por eso estaban incrédulos, porque no habían entendido que era una profecía que Jesús, y a pesar de que Jesús ya les había dicho que él iba a morir, pero que a los 3 días iba a resucitar. Ellos estaban incrédulos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ahora vamos a ver el 10. Dice, y volvieron los discípulos a los suyos, o sea, que se regresaron a su casa. Ahora vamos a ver que Jesús se le aparece a María Magdalena. Aquí vemos que María Magdalena, a ver, dice, pero María estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Aquí vemos que María seguía llorando, porque también María, yo creo que no entendía también las escrituras de que nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar, sino ella lo quería encontrar porque pensaba que se habían robado su cuerpo y quería saber dónde estaba. Aquí vemos que María Magdalena también tiene pasión por nuestro Señor Jesucristo. Ella quiere verlo, ella quiere saber a dónde está. Ella no quiere perder de vista a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ella es una mujer agradecida, porque ella la sanó y le sacó 7 demonios. Muchas veces nosotros nos sana y nos hace milagros, pero nosotros a veces somos mal agradecidos. Ni siquiera le damos las gracias porque nos ha sanado o porque nos ha ayudado a sanar un familiar. Sin embargo, aquí vemos a María Magdalena, una mujer agradecida y que tiene gran pasión por nuestro Señor Jesucristo. Voy a ver si no tengo. 13 dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. O sea, pensaba que era cualquier otro hombre. Dice, y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, como el cuidador del jardinero, algo así. Y le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré.
O sea, María Magdalena, ella busca a Jesús, trata de encontrarlo, porque lo amaba. Ella lo que quería era verlo, ella lo que quería era estar cerca de Jesús. Vamos a ver el 16, dice, y Jesús le dijo, María, vuélvete a ella, y le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Aquí vemos, dice, y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí vemos que Jesús, no la entiendo muy bien, y a ver si nuestro pastor después nos explica bien este número 17. Aquí vemos que Jesús dice, no me toques. Yo pienso, ¿por qué? Nos dice el por qué, porque no he subido a mi Padre. Entonces, ¿habrá subido 2 veces? En la ascensión, cuando lo vieron sus discípulos, y ahorita, o no entiendo muy bien este versículo. Aquí ella está subiendo como el sacerdote, porque dijo, voy a mi Padre. Él puso su vida como el cordero y después la lleva como sacerdote, por eso dice, no he subido todavía a mi Padre, no me toques. El sacerdote no podía ser tocado. Y cuando ya es la ascensión, es cuando ya él se les aparece a los discípulos y entonces ya se va. Bueno, esa es mi opinión, no sé qué diga el pastor, que nos diga. Eso es, primero, ¿te acuerdas que dijo en San Juan en capítulos anteriores? Yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Ajá. Entonces el sacerdote ofrecía el sacrificio y él se ofreció como el cordero, al decir yo pongo mi vida. Se ofreció como el cordero, pero después como el sacerdote ya lleva el tazón, ya lleva todo al Padre, ya lleva su propio sacrificio. Pero aquí subió como sacerdote subió al Padre. Bueno, me corrijan. Ajá. La verdad yo no lo entendí muy bien. Después sube, va al Padre, y después ya viene, se regresa. Entonces, hay 2 ascensiones, esta y la otra. Bueno, es cuando así dice, voy a mi Padre, subo, que lo afirma, subo a mi Padre. Ah, ok. Pero, y después ya cuando se despide de ellos en el caño, me parece, donde sube. A la ascensión. Sí, no lo entendí muy bien Bueno, ya dice, entonces aquí María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. Aquí vemos a María Magdalena que lleva las nuevas buenas. ¿De qué? De que tenemos un Cristo resucitado, de que nuestro Dios ha resucitado. Esas son las buenas que les lleva a los discípulos. Entonces, vamos a ver que después, en el 18, déjame ver si no hay alguna cita. Entonces María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Sí. Entonces vemos aquí que ella va a anunciar que nuestro Señor Jesucristo vive, que tenemos un Dios vivo, un Cristo vivo. Ahora vamos a ver, Jesús se le aparece a los discípulos. El 19, cuando llega la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, es domingo, estaban en la puerta cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús, puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Aquí vemos a ellos que estaban encerrados. ¿Por qué? Porque estaban temerosos, tenían miedo de la persecución de los líderes religiosos. Entonces, estaban bien cerradas las puertas. Entonces aquí vemos cómo la resurrección, nuestro Señor Jesucristo ya era transformado con
con un gran poder, Él ya se podía aparecer a donde Él quería, ¿no? Porque nosotros, yo creo que cuando nosotros resucitemos o cuando pasemos a la vida espiritual, nuestro cuerpo espiritual ya está transformado, está transformado con el poder de Dios. Ya no somos como ahorita que tenemos que tocar la puerta para poder entrar, sino que nuestro Señor Jesucristo eso ya no lo necesita. Él podía entrar aunque estuvieran bien cerradas las puertas, Él se les aparecía a ellos. ¿Por qué? Porque ya tenía un cuerpo transformado, un cuerpo divino, un cuerpo de espíritu. Eso es lo que Él tenía. Vamos a ver el 19. El 19. Miren, vamos a Corintios. Primera de Corintios 15. Ese es un capítulo donde Pablo nos explica todo lo que es de la resurrección. Vemos ese capítulo. Vamos al versículo 5, 15:5. Este capítulo es dedicado a la resurrección de los muertos, dice, y apareció a Cefas y después a los 12. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo no nada más fueron testigos los apóstoles, no nada más fueron testigos de las mujeres que le servían, sino que Pablo nos dice que se les apareció a más de 500. Pablo nos dice, unos todavía viven y otros ya durmieron. O sea que en ese entonces nuestro Señor Jesucristo fueron testigos muchísima gente de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Ese es el versículo 15. Luego dice el 20. Dice, desde el 20, sí me toca el 20, dice, ahí dónde está. Espérame, sí, aquí está, dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Los discípulos, ya les mostré que ellos ya estaban incrédulos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también ellos, cuando nuestro Señor Jesucristo les dice, paz a vosotros, ellos yo creo que obtuvieron la paz, porque nuestro Señor Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo, dice. O sea, que Él nos deja la paz, nos daba una paz tremenda. Eso está en el 16:33, vamos a mismo Juan. Aquí está, dice, estas cosas he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, ellos, nuestro Señor Jesucristo, yo pienso que aquí los fue a dar la paz, porque ellos les dio gusto, se regocijaron. Pero ¿qué pasó? Que también no creyeron hasta que lo vieron, hasta que se les apareció. Y dijo, yo soy, y les mostró que Él era. O sea que también ellos tenían cierta incredulidad. El 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como he enviado al Padre, como me ha enviado el Padre, así envío yo, así yo os envío. O sea, aquí vemos que a qué los envía, a la gran comisión. Dice, así como el Padre me envió así como el Padre me envió a venir aquí y hice lo que el Padre me dijo para salvar al mundo, ahora yo los envío a ustedes para que vayan, ahora ustedes son los que van a hablar del Evangelio, van a hablar del Evangelio del reino de Dios. Y van a dar a conocer al hombre que
que nos dio la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. 21. Ahora dice el 22. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Aquí vemos que Juan el Bautista ya nos había dicho que él bautizaba en agua, pero que nuestro Señor Jesucristo los iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Bautizó a sus discípulos con el Espíritu Santo. En Hechos 2, cuando dijo que no se fueran, que esperaran al Espíritu Santo, en Hechos 2 recibieron la llenura del Espíritu Santo. O sea, es cuando el Espíritu Santo les dio dones y les dio muchas cosas. Dones sobre todo. De todos dones repartió. Entonces, aquí es lo que vemos. Ahora el 23, me toca. Dice, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. A quienes les retuvieres, a quien se los retuvieres, les son retenidos. Aquí nos dicen, si tú no perdonas las ofensas que te hacen, tampoco Dios te va a perdonar. Perdona todo lo que te hagan para que Dios te perdone a ti. Eso es lo que nos dice, es lo que nos está diciendo. Vamos a Mateo 16, 19. Mateo. Y así te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Ahí también nos dice que todo lo que nosotros atemos aquí va a ser atado allá. O sea, por eso hay que perdonar todos los que nos ofenden para que Dios nos perdone. No hay que atar. Y también en el 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, todo lo que tú perdones, todo el bien que hagas, todo eso será desatado en el cielo. Y todo lo que digas, ahora no perdono, ahora hago esto y ahora hago esto otro, va a ser atado en el cielo. Así es que tenemos que perdonar, cuesta muchísimo trabajo. A mí me cuesta mucho trabajo, pero intento perdonar. Me cuesta trabajo, pues sí. Ahora, ¿cuál voy? A ver. Ahora vamos a ver la incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si yo no lo viere en sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Él estaba igual que los otros discípulos, pero ¿qué pasa cuando nuestro Señor Jesucristo se le presentó a los otros discípulos? Él no estaba. Entonces, por eso no lo vio, no creyó, porque también los otros discípulos, ya vimos que también fueron unos incrédulos, que no creían en la resurrección. Y así estaba Tomás. Dice, si yo no, pero Tomás fue más allá, dice, si yo no meto mis dedos en el hoyo de los clavos y en la mano en su costado, no creeré en él. Y sí, a los 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas otra vez cerradas, y se le puso en medio de él y les dijo, pasa a vosotros. Qué bonito, ¿no? Que que nuestro Señor Jesucristo entre y nos diga, pasa a nosotros, que es la que necesitamos, ¿no?
Pero cuando nosotros nos ponemos en oración y cuando estamos, como nosotros estamos junto a nuestro Señor Jesucristo y estamos orando y leyendo la palabra, sí estamos en paz. Tenemos mucha paz. Y como yo tengo paz, yo siento que todos ustedes también tienen más paz que yo. Entonces, pero ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ahorita entra y dice, paz a vosotros, o sea, paz a todos. Dice, y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en el costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo le dice, ven y ve, cree. Yo no quiero que tú seas un incrédulo, quiero que seas creyente. Entonces él vio las marcas, él vio todo, él se acercó, él tocó y él palpó y vio que realmente era nuestro Señor Jesucristo. Entonces volvió a tener muchísima fe y vamos al 28 donde dice, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces aquí vemos que Tomás reconoce a nuestro Señor Jesucristo y le dice, Señor mío y Dios mío. O sea, aquí vemos grandes cosas, grandes maravillas que Dios hace en esto. ¿En cuál voy? En el 29. Dejen ver si no hay alguna cita. En el 29. A ver, ahora dice, no tengo ninguna cita. Dice, ahora vamos al 29. Dice, y Jesús, no ya. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dice, porque me has visto, porque me has tocado. Dice, felices son los que no me vieron y creyeron. Entonces ustedes son muy felices y yo también, porque no lo vimos, pero creemos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver el propósito del libro. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales, dice, en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ya me imagino que hizo miles y miles de milagros y maravillas, pero no los escribieron, dice. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Qué vemos en este capítulo? Que María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado. Que María Magdalena habló con los ángeles. ¿Qué más vemos en este libro, no? O sea, y vemos que también María Magdalena amaba con fervor a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que también, cuando que es cierto lo que nos predicaron de la incredulidad. Muchas veces venimos, leemos, pero si no entendemos bien la palabra, como ellos que no entendían bien la palabra, o no nos metemos bien a la palabra, o no oramos bien, hay incredulidad, y esa incredulidad no debe tener cavidad en nuestro corazón, porque Cristo aquí dice, no seas incrédulo, ser creyente. Dios no quiere que tengamos la incredulidad en nuestro corazón. Dios quiere que creamos en Él, que vayamos en Él. En el capítulo 15, ahí habla de toda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos, es un capítulo grande, pero vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo, Pablo nos narra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo,
y la resurrección que nosotros tenemos. Qué maravilla, ¿no? De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque también nosotros debemos de creer en la resurrección y debemos de estar seguros. ¿Por qué? Porque nosotros también vamos a resucitar en el nombre de Jesús y vamos a tener vida eterna. Por eso nos dice aquí, cree, por eso nos dice que por eso escribieron estas cosas, para que nosotros creemos que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Espero que todos nosotros tengamos vida eterna y que Dios los bendiga. Gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? De la incredulidad. Yo ayer hablaba de eso allá en el hospital. A veces esa incredulidad no te deja ver la gloria de Dios. Nosotros vemos desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo se aparece un ángel y dice que quita la piedra y se sienta sobre ella. La segunda es un joven que está allá dentro del sepulcro. La tercera son los ángeles que se las aparecen a las mujeres. Todos esos ángeles nada más los vieron las mujeres, no los vieron los hombres, porque había incredulidad en ellos, ni le creyeron a las mujeres cuando fueron a decirles, ¿verdad? Yo creo que esa es una cosa bien importante. A veces lo que decían, leemos pero no entendemos. La incredulidad nos hace ciegos a veces para ver lo que Dios quiere que veamos y para ver y sentir, sobre todo, porque ver no es solamente, sino sentir la gloria de Dios, que es lo que al fin y al cabo transforma al ser humano. Ese es mi Comentario. ¿Alguien más? Que todo esto sucedió el mismo día, ¿verdad? Sí. Dice que el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Todo después de haber estado 3 días en el sepulcro, ¿verdad? Entonces aparece todo eso el primer día. Realmente no podían ir. Ahora, ¿por qué van las mujeres al sepulcro? Después de 3 días. Pero sí llevaban especies. Sí, porque no se había preparado, ¿ah? Nada más le habían puesto óleo y mirra, José de Arimatea y Nicodemo. Entonces no había terminado su preparación. Pero qué espectáculo, ¿no? Digo, qué valor de las mujeres para ir después de 3 días. Cualquiera dice, no, pues ya muere, ya se enterró y ya no vayas ahí a destapar el cuerpo. Pero era algo. ¿Por qué no lo hicieron los hombres? Cuando lo bajan del sepulcro, lo bajan los hombres, ¿verdad? Y ahora las mujeres. ¿Qué había en las mujeres que tenían que ir a ese momento, tener ese encuentro? Dios qué puso en ellas? ¿Qué hubiera pasado si no Dios no pone en ellas un deseo de buscarlo? Por eso María Magdalena está llorando y dice, ¿dónde está para yo ir a traerlo, no? O sea, yo tengo que darle, cumplir con las normas, los ritos, las costumbres de ese tiempo. O sea, esto quedó inconcluso. Ninguno de los hombres se atrevió, ¿verdad? Las mujeres sí se atrevieron. Y entre ellas María Magdalena, que está llorando. Por eso decía Juanita que un corazón agradecido. Cualquiera pudo haber dicho, no, pues ya está enterrado, pues ya, ¿para qué ni le muevas? Si hay soldados, ¿cómo vamos a llegar ahí? Qué miedo. Qué miedo, ¿no? Pero Dios puso en ellas un deseo de seguir adelante, un deseo de no quedar inconclusas las cosas en el área espiritual. Tenemos que terminar nuestro ciclo de vida sirviéndole al Señor, amándole, deseándolo. Ahora, ¿qué esperaban ellas encontrar? Un muerto, ¿o no? ¿Esperaban un resucitado? No, porque no lo entendían. O sea, nos llevaste a las profecías, se tenían que cumplir las profecías.
¿Cuántas profecías están escritas que actualmente no entendemos nosotros? Bueno, Que se tendrán que cumplir. ¿O no? Pero Que, además ya también lo había dicho en el capítulo 2, cuando llega y dice, ¿por qué quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado? Y después les dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces estaba hablando de él. de él. Así es. Pero pues era un choque, ¿no? Mental, porque ellos lo vieron morir. Sí, vieron la crucifixión. Entonces, Lo que pasa es que tenían pensamiento terrenal, no espiritual, porque las cosas espirituales no las podemos entender si no tenemos un encuentro con Jesús. pero acuérdense que ellos fueron instruidos directamente por él. Pero aún así, no creí que entendían. Creer. Porque nos pasa lo mismo, o sea, hay cosas que no podemos entender y lo vamos a ver más adelante, miren. ¿Quién corre? Pedro, y ¿quién era el otro que corrió? Juan. Seguramente Pedro estaba más gordito y no pudo correr. Pero aquí hay algo muy importante. Era más grande. ¿Quién llega primero? Juan. Juan. ¿Quién entra primero? Pedro. ¿Por qué? María tampoco entró. María tampoco entró. Pero ¿por qué Juan no entra? Pues le dio temor, yo creo. ¿Qué nos enseña? Que Más vale paso que duro y no trote que canse. O sea, unos pueden llegar, correr y crecer, crecemos como con un deseo de servirle al Señor, crecemos, pero no llegamos. No entramos. ¿Mande? ¿Sí? Entonces, yo me acuerdo de un predicador que vino, se me fue el nombre. Ay, Dante Gebel, que decía, yo veía que crecían las iglesias y yo quería crecer y yo quería crecer y nunca crecía yo. Pero incluso puso el ejemplo, dice, parecía que entraban con su Ferrari, dice, me pasaban y yo iba con mi carreta, con 2 gentes nada más, 3 gentes. Pero a la vuelta de la esquina su Ferrari estaba estampado en un poste y yo seguí con mi carreta. Esto le pasó a Pedro. No pudo llegar primero, pero cuando llegó, entró. Ricardo, se me olvidó decirles que ahora nosotros, ¿cómo podemos buscar a Cristo? Lo podemos buscar aquí mismo Juan nos dice cómo lo busquemos. En el capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que esa es la forma que ahorita nosotros podemos buscar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que en ese libro se escribieron todas esas cosas para que creamos, ¿eh? Así es. Pero fíjense, entra y ¿qué ven ahí? En otro evangelio dice, ¿a quién buscáis? ¿Cómo dice? El que buscáis no está aquí, ¿verdad? Al que vive. Dice que vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón y entró y vio los lienzos puestos ahí, 2 veces, ¿verdad? Se repite. Y al sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Por qué, Elsa? Por la costumbre judía. ¿Qué dice la costumbre? Cuando el siervo servía al amo los alimentos, esperaba a ver. Si dejaba la servilleta después de haberse limpiado las manos, la boca y la barba, la dejaba enrollada, así como hecha bola. Quería decir que ya había terminado. Y si la dejaba doblada junto al plato, quería decir que volvería. ¿Y cómo la dejó aquí? ¿Ya no regreso? Sí, volveré. A ver. Si la dejaba, la costumbre es, si la dejaba bien puesta como Enrollada, y como dijo ella. dobladita, ¿qué significaba?
Si tú dejas la servilleta, después de haberte limpiado todo, doblada, como si no la hubieras usado, ¿qué dirías? Que todavía no ha terminado de comer, que va a seguir comiendo. Quiere decir que dejaste la comida si no te pudiste limpiar, no te gustó. Pero si la dejas enrollada después de haberte limpiado, quiere decir que ya terminó eso. Ese proceso ya acabó, ¿o no? Entonces, ¿cómo la dejó? Él ya no iba a volver a la muerte, ¿o sí? No. Ya no, esa tumba ya no va a volver. Ya no está ahí. Por eso dice, ¿a quién buscáis entre los muertos? Aquí al que vive. Ya no está ahí. ¿Qué sigue después? Este es el poder. Miren, este es lo grandioso. Que resucitó. Que ellos iban a buscar a alguien muerto. Como muchos falsos cristos que había habido antes, que sus tumbas estaban llenas. Como muchos falsos dioses, que sus tumbas están llenas. ¿Verdad? Por ejemplo, en la India cada año van miles, ¿no? Y se meten ahí al agua para limpiarse y van a la tumba de miles y millones que van a la tumba. ¿Qué sentido tendría que ir a... ¿Para qué? ¿Habrá algún sentido? Ya no. ¿Verdad? Él sale de la tumba, miren. Versículo 8, ¿quién me lo lee? Vio y creyó. ¿Cómo fue Jesús al principio? ¿Recuerdan? Ven, vio y creyó. O sea, como que es el mismo, a ver, cuando A conocer los evangelios. ándale, a conocer a Cristo. Ven, oye, ¿qué te pasó, Juanita? Ahora, ¿por qué andas de aleluya predicando en las calles? Ven y ve qué es lo que ha pasado en mi vida. El Evangelio. ¿Qué viene después? Está María con vestiduras blancas, ¿ah? ¿Es un misterio? ¿Por qué aparecieron dos ángeles? ¿Qué significa eso? Cristo no estaba ahí. Pero luego aparece Jesús. Luego Jesús, enseguida. Hay algo Pero no lo reconocieron. ¿no? O sea, no sabemos. Dicen los ángeles. Vio las vestiduras blancas que estaban sentadas. Dice, En el 12. en el 13, que dice, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, ¿quién le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Jesús. ¿No? Fíjate, en tu vida, ¿qué pasó en la historia? Dios manda ángeles a preparar. Dice que sus ministros, como si fueras un ángel, y tú reciban a Cristo, simbólicamente, ¿no? No quiere decir que seas un ángel. Que Dios manda algo para preparar un camino, para que el golpe, siempre alguien te va a hablar. Es que a mí ya me habían dicho, dice, casi todos no hice caso. A mí ya me habían platicado. ¿Quién? Pues en el camión. Dios siempre te va a ir preparando. Jesús, ¿a quién buscas? Hortelano. Señor, fíjate el corazón de ella. Si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Yo lo llevo a buscarlo, en otras palabras. Dime, ¿qué corazón tenía esta mujer? Mucha pasión. ¿Mucho agradecimiento? Sí. Sí, es como estás tú. No me importa lo que me digan, no me importa lo que quiero estar cerca de él. ¿Así es tu corazón?
No me importa la situación, no me importa. Dime, ¿dónde está? Ese es donde Dios nos quiere llevar, ¿no? Sí. Que nosotros tengamos anhelando junto a Él. Le habla por su nombre. Juanita. Cuando tú oyes el nombre, reconoces su voz. ¿Cómo le diría estas palabras? Raboni. ¿Cómo sería su expresión? Maestro. Volteó a verla. Así es la expresión. Dios, estoy vivo. Que llegue, ahora sí agarré a Dios que te diga, Juanita, ¿qué le dirás? Amado mío. Creo que me equivoqué. Jesús le dijo, no me toques, y aquí viene el misterio. No me toques. Ve a mis hermanos y diles, híjole, qué amor. A mi Señor y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestra... Su posición de sacerdote, ¿verdad, pastora? Bueno, cuando está en la cruz, ¿de dónde viene Jesús primero? ¿Del infierno? ¿O no? Sí. ¿Recuerdan cuando está en la cruz que conmigo en el paraíso? ¿Se lo dijo? Y entonces, ¿por qué? Te mando con mis primos. Hay misterios que es difícil resolver cuando estemos. ¿Mande? A ver, Juanito tiene la respuesta. No, Sí. yo creo que la recepción de los discípulos fue diferente en Mateo. De aquí Jesús le salió al encuentro. Abrazaron sus pies y le adoraron. Espérate tantito, todavía no llegamos ahí. Estamos hablando. ¿Cuál? Si llevó ¿Claudio? al preso ese mismo día. ¿Cómo es? Espera, es lo que estamos tratando de resolver. Abraham. Claudia, a ver. Ahí fue Mi duda es, ¿quién quita la piedra del sepulcro? A ver, están los ángeles, para eso. Porque cuando le preguntan a los fuimos cegados, aparecen los ángeles y quitan la... Me da permiso. Llevado, dijo, tú estarás conmigo. De Abraham, ese era el lugar que Dios había puesto en el Antiguo Testamento para que los creyentes llegaran ahí. Al seno de Abraham, al paraíso. Y cuando él asciende, el apóstol Pablo dice que a la cautividad. Y ahí fue cuando ya se fue todos los que estaban ahí en el Antiguo Testamento creyentes. Ese hombre mientras fue guardado y fue al paraíso de Abraham, porque él le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Hoy vas a estar conmigo. Hoy fue con él. Pero ¿cómo lo llevó si él estaba? Ese era un lugar No, estamos para los creyentes. a ver, estamos hablando, por este es un... O sea, no somos tan sabios para poder resolver y tenemos que entender, pero tenemos que quedarnos con eso para que en un momento dado lo podamos resolver. ¿Sí? Cuando estás conmigo, él ya había cargado otros pecados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La Escritura dice que se hizo maldito sin ser al infierno. Al infierno. Viene, ¿verdad? Viene limpio, puro. Porque no pudo, el infierno no pudo, porque él no tenía pecado. Él llevó nuestros pecados, pero él nunca pecó. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese día se fue al cielo. Es que el ¿O no? ladrón reconoció. Ese es el misterio. No para salvar, sino más bien bajó porque... Y aquí está el pastor Ronel.
Este es el misterio. Podemos sacar miles de conjeturas. Que dice, no me toques, porque no he subido al Padre. Pero ella lo reconoce y lo ve. Era Jesús, maestro. Reconoce su voz y lo ve. Sin con un cuerpo transfigurado, como cuando se presentó o alguna cosa. Que ¡fum! Se fue y regresó. Pero la pregunta era otra. Cruz. La dejamos pendiente. Podamos resolver este misterio. Que yo al menos no alcanzo a resolver. No puedo dar una explicación. ¿Por qué? Más bien se necesita que el Espíritu Santo nos revele. ¿Qué fue lo que sucedió? Visitó la tumba, visitó el infierno, dije, ¿cómo los liberó? Abrió, yo creo, donde los tenían presos y vamos. No a todos. Él siempre salvando vidas. Solamente a los que creyeron. Y aquí está con sus discípulos incrédulos, que los tiene que salvar. ¿Qué pasa? Oye, yo creí en Cristo que hacía milagros, pero que no, resucitó. Estás muerto, ¿verdad? Aquí tiene que venir a salvar a sus discípulos. Va al Padre, en la gloria, dice el cielo cuenta en su gloria. ¿Por qué entra con la gloria? Aquí la Iglesia Católica, ¿no? Porque resucita. Es la resurrección. La grandeza es que resucitó. Eso es lo grande. Que Él resucitó, el poder de la resurrección. Romanos 8:11, vámonos ahí. Sí. Y si el Espíritu de aquel mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Muertos a Jesús. ¿Quién le dio vida a Jesús? ¿Y quién mora en nosotros? Su Espíritu nos lleva Reconocedor y Salvador. Yo soy el camino. ¿Te fijas? El Padre siempre. ¿Qué sucede? ¿Qué viene después? Los veo muy callados. La incredulidad de Tomás. Ya me perdí 20. ¿Aparece a sus discípulos? Sí. ¿Qué les dice? Paz a vosotros, tranquilos. Porque estaban siendo perseguidos. ¿Y qué pasa? Importantísimo. Sopla en ellos. ¿Qué sopló? Su espíritu. Su espíritu. ¿Qué sopló en su espíritu? ¿Qué sopla en ti? Su espíritu. Entonces, le dice que el que es del Espíritu es el cuando recibes a Cristo como tu Señor. Cuando ellos lo entienden, que aparece, lo reciben. El soplo del Espíritu. Por eso en el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿qué recibieron? Hechos 1:8, cuando haya venido sobre nosotros. Ya lo tienen. Lo diciendo. Entonces reciben a Jesús. Tomás dice, Señor, ¿verdad? Pues no andaba con... Pero le faltaba el paso. Señor y Dios mío. Ahora creo. Y en el libro de los Hechos recibe sobre, pues tú ya tienes ser guiado.
Ahí es cuando dan la vida. Antes estaban escondidos, ahora dan la vida por Cristo. ¿Para qué es el poder? Para vencer. Autoridad. Para presentar defensa. Sí. Para moverte en el área espiritual. La llenura del Espíritu Santo. Ahora, Y en ¿cómo? la primera aparición ya estaba Tomás, perdón, porque dijo... No. No, ¿verdad? ¿No? Esto A les los mostró 8 días. las manos y el costado. A los 8 días se vuelve a aparecer. Dice que aparecieron más de 500, ¿no? Que aparecen muchos. Pero siempre cuando aparece Jesús hay una palabra clave que nos... O sea, tranquilízate, yo tengo el control, ¿verdad? Yo tengo el control de tu vida. Paz a vosotros. Le dijo, ¿quién? De Corintios, donde dice que se apareció a Cefas y después a las 12, pero en ese momento hace que estaban No, porque nombraron otro. sí, pero le da el poder ya después de la ascensión. Cuando ya en Hechos dice, ya les doy el poder y asciende, y después ya eso se queda, dice, no, pues vamos a sustituir al que falta, ¿no? Y fue cuando echan Suerte. se piden a, ¿cómo se llama? Matías, creo. O no sé cómo se llama, no me acuerdo el nombre. En Corintios se le apareció a Cefas y después a los 12. Había... Sí. Por lo que mencionabas hace unos instantes, debemos entender que nosotros limitada. Solamente les llevo a este pasaje que a mí siempre me ha dado esa tranquilidad. Cuando no entiendo mucho el capítulo 13, verso 12, por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, conoceré como fui. Nos da el entendimiento de que en esta vida terrenal no va a solo la obra de Dios, y hay de Dios, a eso se le llama los arcanos de Dios, los misterios de la tierra, aunque le busquemos, no le vamos a encontrar. Sí, hay cosas, pero siempre, fíjate, quedarse con algo, podamos ir encontrando la luz de algunas cosas, ¿verdad? Discípulos, cuando se va a destruir este templo y en 3 días lo levantaré, los que saben lo que decía, ¿verdad? Entonces descubren una verdad, pero se queda uno con esa inquietud. La escritura es muy clara, ¿no? En parte conocemos y en parte profetizamos. Que conocemos. Dios nos va a dejar algo. Después también hay donde dice, Jesús se les aparece a los discípulos, a donde dice Mateo 6 al 20, dice, pero los discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando ellos duraban, y Jesús se acercó, me es dada en el cielo y en la tierra, discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Esa ya es la parte. Un poquito antes de lo que leíste, Claudia, dice en el 28:1, el Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre él. Mateo sí explica que fue un... ¿Qué? Con los soldados, ¿sí? Eran hombres que tenían objetivo. Entonces los manda que hubo un terremoto, y entonces les dan dinero para que caigan, y cuando alguien le preguntaba, oye, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es que se robaron el cuerpo, llegaron los... Y la gente que sabía decía, ¿y por qué estás vivo?
porque tú al no cumplir, ¿verdad? Deberías estar muerto, no cumpliste. Entonces, bienaventurados los que no vieron y creyeron. A nosotros, ¿verdad? Nosotros no vimos, pero creemos, ¿verdad? Le estamos creyendo. Dice, y terminamos, hizo además muchas otras cosas, otras señales en presencia de sus discípulos. Pero estas sean escritas de Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en el nombre de Jesús. Vida en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Aquí Jesús aparece a sus 7 este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, guíanos, muévenos, Señor, sopla vida, de paz, nosotros un espíritu